tal, chicos? ¿Por qué estamos tan concurridos hoy? ¿Todos los que están acá van a cursar? Ah, bueno, ¿vos ya podés cursar? Ah, bueno, buena noticia. ¿Cómo les ha ido la materia que rendían? Bien, si no, no estarían acá. Bueno, hoy comenzamos con cada una de las clases de esta hermosa materia. Como primera clase vamos a ver Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias más importantes de la bacteriología, la más común, que está en todo tipo de infecciones. Y después con el profe Juan Martín van a ver toda la parte de automatización en el laboratorio. Bueno, ¿quiénes se acuerdan algo de Staphylo de micro general? ¿Qué es un bacilo, un coco, es gran positivo, es gran negativo? ¿Qué se acuerdan? Muy bien, es un coco gran positivo. Por eso vamos a ver la unidad temática 1, cocos gran positivo. ¿Qué queremos lograr en esta clase para que ustedes vayan incorporando los conceptos? Queremos que puedan reconocer las estructuras bacterianas involucradas en los mecanismos de patogenicidad de cada uno de los microorganismos que vayamos estudiando. Ustedes van a estudiar la fisiopatogenia. Analizar los mecanismos por los cuales el Staphylo puede causar enfermedad y la importancia médica de este microorganismo. Nos interesa mucho, más que sepan de memoria todos los factores de virulencia, que sí los van a saber y cuando menos se den cuenta los van a poder enumerar, porque es un ejercicio que uno hace todo el tiempo. No es que se sienten a estudiar una clase y de pronto se conocen todos los factores de virulencia, porque eso es imposible. Pero como ustedes algunos los van a ir detectando en el laboratorio, a otros los van a ir asociando concretamente con la fisiopatogenia, cuando menos se den cuenta van a incorporar todos los factores de virulencia y van a ver cómo se desencadena la enfermedad. Y luego reconocer también, hoy como un pantallazo, vamos a ver algunos mecanismos de resistencia como para que ustedes los vayan incorporando. Después hay otra unidad de la materia donde ven cada uno de esos mecanismos en detalle. Entonces, ¿qué vamos a ver? La taxonomía. Es importante que ustedes sepan la ubicación taxonómica de los microorganismos que vamos a ir estudiando. La forma en que se escriben también. Ya los docentes en la parte práctica les van a reforzar estos conceptos. Muchas veces ustedes mezclan la etimología de la palabra griega con la forma en que lo nombraríamos. Por ejemplo, nosotros decimos Staphylococcus aureus, ¿sí? Bueno, ustedes a veces ponen Staphylococcus solo o Staphylococcus sp y es Staphylococcus sp. O sea, hay una serie de detalles que tienen que tener en cuenta para escribir correctamente las bacterias, porque ustedes van a ser profesionales, tienen que hacer un informe y tienen que escribir bien el nombre, el género y la especie, ¿sí? Entonces también es importante que conozcan la taxonomía. Generalidades, factores de virulencia, detección de los factores de virulencia, resistencia de impacto clínico y cuál es el rol del microbiólogo. Siempre recalcamos el rol del microbiólogo, tanto en el diagnóstico como en la participación de equipos de todo lo que es la salud, la parte sanitaria, los hospitales, los sistemas de vigilancia, cómo ustedes se pueden incorporar en todos esos grupos de trabajo. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? El Staphylococcus tiene una morfología esferoidal, que se agrupan en racimos y que son gram positivos. ¿Lo vemos? ¿Qué diferencia hay entre este gram y este gram? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ven acá que no ven en estas fotos? ¿Qué les parece? ¿Esto es una muestra o un cultivo? ¿Por qué? ¿Qué vemos acá? Células, que parece sangre, pero bueno, en realidad son polimorfos nucleares, y vemos los cocos en forma de racimo. Y son violetas, pero no están tan perfectamente violetas como pueden ver en esta coloración de gram. Este gram es un gram directo de la colonia. Cuando ustedes hagan un gram de la muestra,
no siempre los microorganismos se ven perfectos, o no siempre se ven tan violetas perfectas como cuando hacen una coloración de grande de la colonia. Pero en ambos casos, ¿qué están viendo? Cocos agrupados en racimos y de color violeta. Y acá que vemos lo mismo, esto es una muestra, vemos cocos en cadena y acá vemos las cadenitas de coco de una coloración de grande de la colonia. ¿Sí? Bueno, hay una prueba fundamental que nos permite diferenciar estos cocos gram positivos, que es la prueba de catalasa. En base a la catalasa vamos a tener lo que son catalasas positivas, dentro de los cuales tenemos el género Staphylococcus, y lo que son catalasas negativas, que vamos a ver la clase que viene, que son el género Streptococcus. ¿Vamos bien? Bueno, un poco de historia. Fíjense que esta bacteria se descubrió hace muchísimos años, prácticamente en 1880. Un cirujano la descubrió cuando vio la supuración de una herida quirúrgica y le puso el nombre posteriormente, otro investigador, Rosenbach, le puso el nombre Staphylococcus. Esta etimología binomial tiene una porción que tiene origen griego y otra porción de la palabra que es de origen latino, de latín, no latino, latín. Staphylo significa racimo, coccus significa algo que es redondo en griego y aureus en latín significa dorado. Entonces con ese nombre estamos representando microorganismos que crecen en forma de racimos y que tienen en la mayoría de los casos un pigmento dorado. ¿Sí? Eso para un poquito de historia para que se acuerden. Otra característica de esta bacteria es que pertenece al filo Firmicutes. Cutes viene de piel, de pared en este caso. Estos microorganismos se caracterizan por tener una pared celular gruesa. Es la gran diferencia entre cocos positivos y bacilos gram negativos, ¿recuerdan? Entonces cuando hablamos de Staphylococcus, de Streptococcus, pertenecen al filo Firmicutes. Bueno, si tenemos que definir a estos microorganismos y conocer su hábitat, es un microorganismo ubicuo, tiene predilección por la piel, por las glándulas cutáneas y por las membranas mucosas. Eso lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Cuando veíamos la microbiota en las diferentes zonas del cuerpo. O sea, lo estamos repasando. Si ustedes se preguntan dónde me puedo encontrar con un estáfilo, en las glándulas sudoríparas, en las membranas mucosas, en la piel, en la orofaringe, en el tracto intestinal, podemos tener Staphylococcus. Son células esféricas de 0,5 a 1,5 micras, son inmóviles, estos microorganismos son inmóviles y son muy resistentes a pesar de que no forman esporas. Son anaerobios facultativos, catalasa positivo, tienen un metabolismo respiratorio o fermentativo, crecen en presencia de cloruro de sodio y a una temperatura óptima de 37 grados. Ya van a ver que en el laboratorio podemos utilizar medios de cultivo que tengan una alta concentración de cloruro de sodio para aislarlos y diferenciarlos de otros que no toleran esas concentraciones de sal. Pueden presentar pigmentos, son coagulasas positivas o negativas y están asociadas a numerosas patologías y presentan diversos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué se disponen en forma de racimos? Porque se dividen perpendicular al último plano de división, como lo están viendo en esta fotografía muy didáctica. Se dividen en un plano, perpendicular, perpendicular y así sucesivamente hasta que forman un verdadero racimo. Como les decía, son microorganismos muy resistentes, son uno de los pocos microorganismos no formadores de esporas que son capaces de sortear todo lo que significa las condiciones adversas en el medio ambiente. Por eso lo podemos encontrar en el suelo, en el agua. Son colonias de 1 a 3 milímetros, lisas, cremosas, opacas, convexas. Esto les traigo para enseñarles que ustedes van a tener en la guía de trabajos prácticos y en una cartilla de trabajo durante la práctica una tabla con las características de las colonias. Y para nosotros es muy importante que ustedes aprendan a observar las colonias. Entonces, si yo les digo que es una colonia lisa, ¿la ven lisa? Ahora me van a decir que sí,
pero después cuando vean una rugosa van a poder decir con seguridad que esta sí es lisa. ¿Es cremosa? Sí, es cremosa. ¿Es opaca? Sí, porque cuando la comparen con una brillosa se van a dar cuenta que es opaca. ¿Y es convexa? Sí, porque cuando vean una colonia plana o con bordes festoneados van a ver la diferencia entre una colonia plana y una colonia convexa. ¿Sí? Entonces esto es a grandes rasgos para que ustedes vayan incorporando cómo es una colonia de estáfilo. Otro concepto importante que van a tener que estudiar con los chicos en la práctica es la diferencia de esas colonias según el medio de cultivo en el que ustedes estén sembrando. En el caso de sembrar en agar sangre pueden tener o no hemólisis, y en el caso de sembrar en un medio de asida o en un medio nutritivo van a ver que puede en algunos casos desarrollar mejor el pigmento. Entonces son características que van a ir observando en la parte práctica. Bueno, los Staphylococcus los vamos a dividir en dos grandes grupos, esto ya lo deben haber visto en microbiología general, en base a qué prueba. A la coagulasa, muy bien. Entonces hay una prueba que es crucial, que es la prueba de coagulasa, en base a la cual vamos a dividir los Staphylococcus en dos grandes grupos, Staphylococcus coagulasa positiva y Staphylococcus coagulasa negativa. ¿Cuáles de los Staphylococcus son coagulasa positiva? Que es una simple reacción donde se coagula el plasma en un tubo, y eso ustedes lo van a hacer en la parte práctica. Tenemos Staphylococcus aureus y pseudo intermedius, que son las dos especies que nos pueden coagular el plasma, y luego tenemos Staphylococcus que no lo coagulan. Dentro de los coagulasa negativos, las especies más predominantes son Staphyloepidermidis y Staphylococcus saprophyta. Pero si ustedes pueden ver en este listado, tenemos con colorado los que son coagulasa positivas, Staphylo aureus y Staphylo pseudointermedius. Todas las otras especies son coagulasa negativas, y dentro de las coagulasa negativas, por ejemplo, Epidermidis, Ovidis, Saprophyticus y otros más que van a ir viendo a lo largo de la materia y la parte práctica, son los que más comúnmente producen patología en el hombre. La mayoría de las patologías que producen los Staphylococcus coagulasa negativos están relacionadas con infecciones de piel y partes blandas y con infecciones urinarias. Y los cuadros clínicos generalmente no tienen la gravedad de aquellos cuadros clínicos desencadenados por Staphylococcus aureus. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el genoma de Staphylo aureus? Para que ustedes entiendan que cuando uno estudia una materia, se sabe exactamente cómo están distribuidos los genes que codifican para distintas proteínas o distintos factores de virulencia, que están perfectamente estudiados y que nos hacen conocer exhaustivamente esta bacteria. El genoma de Staphylococcus aureus está totalmente secuenciado. La mayoría de las bacterias con las nuevas tecnologías de secuenciación de genoma completo están perfectamente secuenciadas. Entonces se puede conocer exactamente cómo es la distribución de genes en la bacteria. Por ejemplo, si ustedes ven acá este ADN cromosómico, van a ver que tenemos tres regiones que son muy importantes de definir o de conocer. Uno son los genes del core, que están pintados de color amarillo. Estos genes del core se encuentran en todas las cepas y participan en el metabolismo bacteriano, en la síntesis de ADN y ARN y en la replicación. Estos genes, que es importante conocer el concepto, son los que se conocen como housekeeping genes o genes conservados. ¿Qué significa? Que todas las especies del género Staphylococcus tienen genes conservados. Entonces, si queremos hacer técnicas de biología molecular para determinar, por ejemplo, un tipo clonal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar los genes que estén conservados, que sabemos que van a estar siempre en el género Staphylococcus. ¿Se entiende? Esos son los que forman parte del core. Luego tenemos un core variable que codifica proteínas de superficie o estructuras que interactúan con el huésped, que ya las vamos a ver, que están perfectamente estudiadas. Y luego tenemos elementos genéticos móviles que me van a codificar factores de virulencia que están asociados con la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cuáles son los factores asociados a la virulencia? Vamos a dividir esos factores en tres grandes grupos. Los componentes estructurales,
de la bacteria, dentro de los cuales es muy importante la proteína A, ya la vamos a ver, las toxinas, donde tenemos diversos tipos de toxinas y entre ellas las enterotoxinas. Recuerden que la clase pasada vimos que una de las formas de enfermedad es que uno ingiera la toxina que se produce directamente en el alimento, ¿se acuerdan? Y que hemos dado como ejemplo Staphylococcus aureus, y esta toxina es la enterotoxina. Y dentro de las enzimas tenemos muchísimas enzimas, pero hay algunas como coagulasa, catalasa, DNasa termoestable, que las vamos a utilizar en la práctica para identificar estos microorganismos. Entonces, dentro de los factores de virulencia somático tenemos el péptidoglicano. ¿Qué características va a tener este péptidoglicano si es un poco gram positivo? Es una capa muy gruesa, es una pared celular muy gruesa, como venimos hablando a lo largo de la clase. Esta pared celular estimula la producción de interleuquinas, entonces actúa como un pirógeno endógeno. Quiere decir que si uno se infecta con el Staphylococcus, dentro de todo lo que es la fisiopatogenia, me va a desencadenar un proceso febril, porque tiene actividad pirógena por este tipo de estructura. Estimula la agregación de los polimorfos nucleares. Ya van a ver que las infecciones por Staphylococcus son muy purulentas, tienden a formar abscesos y activan el complemento. Esa sería la función del péptidoglicano. También en su estructura tiene estas estructuras de naturaleza proteica que intervienen en la adherencia, que son características de Staphylococcus, que son los ácidos teicoicos y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y otra estructura importante es la proteína A. Esta proteína A que está en la superficie del estáfilo, como están viendo acá, como la pueden ver acá, esta proteína A, ¿qué hace? Se une a las fracciones FC de la inmunoglobulina G. Entonces lo que hace es que dificulta la autorización y la fagocitosis mediada por la inmunoglobulina G. La proteína A también es un factor de virulencia estructural y es muy importante en el Staphylococcus aureus. Luego tenemos factores de virulencia extracelares. Dentro de estos factores extracelulares, los más importantes son la cápsula. Muchas cepas de Staphylococcus aureus son capsuladas, y la producción de biofilm, que forma una verdadera matriz extracelular, como les decía la clase pasada, que tiene en su gran composición glicopéptidos, agua, y pueden haber otras bacterias englobadas en el biofilm, y es lo que le permite adherirse a todas las superficies inertes. Por eso dentro de este género, una de las características que tienen es su gran capacidad de adherirse a catéteres y producir, por ejemplo, infecciones asociadas a catéteres. Bueno, lo que sí podemos entender de este microorganismo, que es importante que ustedes sepan, es que en la mayoría de los casos, o en todos los casos, este microorganismo no va a encontrar receptores específicos para unirse a la célula huésped. Es el principal ejemplo en el que un microorganismo puede producir cualquier tipo de infección, porque en ningún sitio del cuerpo en el que él se una va a tener un receptor específico. ¿Y por qué no va a tener un receptor específico? Porque la forma en que expresa sus factores de virulencia es de manera tal que pueden unirse a cualquiera de las sustancias que son componentes normales de la matriz extracelular. ¿Vamos bien? Yo tengo una matriz extracelular en mi organismo, que es la matriz que rodea las células, están embebidas por esa matriz, y la composición de esa matriz, ¿qué sería? Tenemos elastina, tenemos colágeno, tenemos fibronectina. Entonces, ¿qué es lo que hace el Staphylococcus? El Staphylococcus tiene una serie de estructuras que están en el soma bacteriano, que le permiten unirse a esa matriz extracelular y que en conjunto se denominan MSCRAMM. ¿Ya lo saben? Que significa que tienen componentes de la superficie microbiana capaces de reconocer moléculas adhesivas de la matriz extracelular. Eso significa esas siglas. Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que tienen estructuras en su soma bacteriano que le permiten unirse a la elastina, al colágeno y a la fibronectina. Quiere decir que ante cualquier lesión o abrasión, porque es un microorganismo oportunista, lo vimos en la clase pasada, las principales infecciones son de piel,
¿qué va a pasar? Va a encontrar cualquiera de estas sustancias que van a reparar esa lesión y con todas estas proteínas que tiene se va a poder unir a esa sustancia en cualquier sitio del organismo. ¿Está claro? Bueno, por otro lado, tiene los ácidos lipoproteicos, que son estructuras proteicas que le permiten adherirse. Tiene un polisacárido capsular, un polisacárido extracelular, o sea, todo esto haría a la virulencia de este microorganismo. ¿Qué más tiene? Tiene factores de virulencia que son extracelulares, o sea, no están en su soma bacteriano, los produce y los libera al exterior. ¿Cuáles son esos factores de virulencia extracelulares? Como ustedes pueden ver acá, son muchísimos. Tenemos coagulasa, beta-lactamasa, hialuronidasa, sideróforos, lipasa, DNasa, leucocidina del pantón valentín. Cada una de estas sustancias extracelulares va a cumplir una función. ¿Qué funciones? Ya vamos a ver. Y otros factores de virulencia extracelulares son las toxinas que actúan como superantígenos. O sea, que sean superantígenos significa que estimulan de forma exacerbada el sistema inmunológico. Por eso hablamos de superantígenos. Dentro de esos superantígenos vamos a tener exfoliatina, la toxina del síndrome de la piel escarlata y las enterotoxinas. Entonces, por sus factores de virulencia extracelulares puede producir una amplia variedad de toxinas y enzimas que contribuyen a su capacidad para colonizar y producir enfermedad en el hombre y en los animales. Y a las toxinas, a las exotoxinas que el hombre le está diciendo, las produce y las libera al exterior, por eso son exotoxinas. Las podemos dividir para estudiarlas en dos grandes grupos. Vamos a tener las toxinas con actividad sobre las membranas celulares y las toxinas con actividad de superantígenos. Dentro de las toxinas que tienen actividad sobre las membranas, son toxinas que son capaces de erizar la membrana de la célula huésped y en la mayoría de los casos forman poros. Al formar poros se desestabiliza la membrana y no puede conservar la osmolaridad, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces la célula puede estallar y entonces así actúan ejerciendo una acción lítica sobre la célula huésped. Por ejemplo, tenemos su acción citolítica, forman poros, como les decía, tenemos las hemolicinas alfa, beta, gamma y la leucocidina. Yo les dejo esta diapo para que ustedes tranquilos lo lean y vean y vayamos razonando sobre qué células actuarían cada una de estas toxinas. Luego hay otra toxina que es la leucocidina que actúa sobre la membrana de los neutrófilos y los macrófagos y que es una toxina que durante muchos años se la relacionó directamente con algunas infecciones asociadas a estafilococos meticilinos resistentes de la comunidad, que vamos a ver ahora de qué se trata, pero ahora se sabe que estas leucocidinas pueden o no estar presentes, pero sí son un componente fundamental de las infecciones de piel y partes blandas. Están muy relacionadas con la invasividad de estáfilo, porque al poder actuar sobre las membranas de neutrófilos y macrófagos son como mucho más invasivas en los tejidos del hombre. Bueno, luego dentro de las enzimas, ¿cuáles nos interesan? La coagulasa, como les venía diciendo, que es una proteína capaz de coagular el plasma, que es la que vamos a determinar en el laboratorio, y la estafiloquinasa, que disuelve los coágulos de fibrina. Eso en el laboratorio, como les decía, lo vamos a ver en tubo, lo vamos a ver en porta. Ahora, en el hombre, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la ventaja de que un estáfilo pueda producir coagulasa? ¿Qué pasa si se forma un coágulo? Bueno, si se forma un coágulo, la bacteria puede acantonarse y permanecer mucho tiempo adentro de su propio coágulo. Luego lo va disolviendo al coágulo y es una forma también de que ella se pueda mantener en los sitios donde quiera mantenerse. Entonces, una ventaja adaptativa que tiene en el cuerpo humano la capacidad de producir coagulasa y estafiloquinasa, porque así como la produce en el tubo y nosotros decimos, yo voy a hacer una prueba de coagulasa y a las 18 horas la tengo que leer, porque si no la estafiloquinasa me va a disolver el coágulo y no la voy a ver, lo mismo está pasando en el organismo, porque recuerden que estos son factores de virulencia
que detectamos en el laboratorio porque son un importante factor de virulencia en la fisiopatogénica. ¿Se entiende? Bueno, tienen nucleasa para poder degradar el DNA y el RNA. Tienen lipasa que hidrolizan los lípidos, por lo tanto les permite su supervivencia en la piel. La clase pasada hemos visto que dentro de las barreras del cuerpo humano está la piel y uno de los componentes de la piel son los ácidos grasos que ejercen una verdadera protección. Bueno, si el Staphylococcus tiene lipasa y degrada esos ácidos grasos, la piel en cierta forma va a perder su capacidad de protección. Tiene hialuronidasa, como les decía, rompe el ácido hialurónico y les permite diseminarse, y tiene otra enzima modificadora de ácidos grasos. Otra enzima importante es la catalasa, que hidroliza el peróxido de hidrógeno. Y bueno, y así van a ir viendo en esta clase cada una de las enzimas que luego vamos a ir, muchas de ellas, investigando en la parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Staphylo? La clase pasada decíamos que una de las características de esta bacteria, ¿cuál es? En el cuerpo. ¿Cuál es la, cuando yo me imagino un estáfilo en el cuerpo humano, ¿dónde me lo imagino? ¿Dónde? En las mucosas, muy bien. Entonces, como me lo imagino en las mucosas y en la piel, se sabe perfectamente que Staphylococcus aureus es capaz de colonizar la nasofaringe y el intestino. Desde esos lugares operaría Staphylo. Primero actúa como un colonizante y luego se puede transformar en una bacteria patógena. Entonces, en la zona de la orofaringe va a interaccionar, esto está perfectamente estudiado, con células del epitelio, con la capa mucosa, con la microbiota nasal y con las células inmunitarias, que es lo que veíamos la clase pasada cuando hablábamos de microbiota. Decíamos que la microbiota, de la cual Staphylo es parte, ¿con quién interacciona? Con las células del epitelio, con otras bacterias que puedan estar presentes y con las células del sistema inmune. Eso va a ser Staphylo en su colonización nasofaringe. ¿A quién se va a unir? A dos tipos de epitelio, según esté en la zona nasal o en la faringe posterior. Tenemos dos tipos de epitelio: epitelio estratificado, queratinizado, escamoso y no ciliado, o un epitelio columnar ciliado. Ese epitelio columnar ciliado es el que hablábamos también la clase pasada, que las cilias ejercen un movimiento que tienden a expulsar a las bacterias, en este caso del tracto respiratorio superior. Pero Staphylo tiene sus herramientas para unirse y colonizar y permanecer en la zona nasofaringe. En la colonización intestinal, lo mismo, va a interactuar con la capa de moco, con las diferentes células del epitelio intestinal, con la microbiota intestinal corresidente y con las células inmunitarias. Y me va a formar parte de la microbiota del intestino. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo sería esa aportación endógena? Y esa aportación endógena es un factor de riesgo potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a diseminar una vez que colonizó? ¿Qué puede hacer esta? Puede ingresar al organismo a través de contactos interpersonales, directos, productos alimenticios, traumatismo o cirugía. ¿Sí o no? ¿Puede? Sí, yo quería ver si estaban dormidos. Bueno, entonces ingresa así. ¿Puede diseminarse a diferentes partes del cuerpo? Sí. La translocación entre estos diferentes sitios puede estar relacionada con cambios de la... ¿Por qué translocaría a diferentes sitios? ¿Qué me puede suceder para que eso suceda? Porque si no se puede quedar en la orofaringe y en el intestino y permanecer ahí. ¿Pero por qué trasloca? Trasloca, ¿por qué? Porque hay cambios en la microbiota, cualquier microbiota nasal, oral, intestinal o cutánea, porque hay un traumatismo, porque hay una cirugía, todo lo que venimos hablando. Y una vez que trasloca, todas las células que componen el sistema circulatorio son las que contribuyen a que Staphylo se disemine a diferentes partes del cuerpo. También en los recién nacidos, el recién nacido se puede colonizar cuando está mamando o con contacto a través de la piel con los padres. Y también la bacteria puede diseminarse desde el intestino hacia el medio ambiente.
y se puede producir una transmisión fecal-oral. Entonces, ¿cuándo y cómo? Es lo que nosotros tenemos que entender. Este gran colonizante se transforma en un microorganismo patógeno. Lo mismo que venimos viendo desde la clase anterior. No se enferma el que quiere, sino el que puede cuando estamos frente a un microorganismo oportunista. Hay una serie de factores que se tienen que coordinar de alguna manera para que ese paciente se enferme. Va a estar lo inherente al huésped, paciente inmunodeprimido, abrasión, todo lo que venimos viendo. Lo inherente al ambiente, que haya objetos inanimados o algún catéter que le puedan introducir al paciente que esté contaminado. O todo lo que son los factores de virulencia que hacen al microorganismo. Hay microorganismos más virulentos y menos virulentos. ¿Cuáles son los factores predisponentes del huésped? Por ejemplo, tenemos un paciente con gripe, con leucemia, con cualquier inmunodepresión, drogadictos, recién nacidos y madres que amamantan, pacientes que reciben una terapia con corticoides, pacientes que tienen una enfermedad crónica o pacientes postquirúrgicos. Entonces, la transmisión a través de las manos del personal sanitario es la forma más común de diseminación. Así de simple. Por eso ahora, cuando estamos participando en los proyectos de lavado de manos, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que un simple lavado de manos evitaría la diseminación de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, ¿qué enfermedades me puede producir Staphylococcus aureus? Me puede producir una infección directa a los tejidos, en la piel, en una infección directa. ¿Qué me puede producir? Foliculitis, impétigo, celulitis, ya vamos a ir viendo algunas más importantes. Me puede producir infecciones profundas, por ejemplo, si el paciente ha sido sometido a una cirugía. Me puede producir una infección hematógena secundaria o una infección directa, o sea, la puerta de entrada de la piel se disemina por sangre y llega a otro órgano. Y en esos casos me puede producir infecciones más graves como endocarditis, osteomielitis, meningitis, artritis, neumonía. Y también, como veníamos diciendo, me puede producir algunas patologías relacionadas con la producción de toxinas. Entonces, si nosotros les preguntamos, ¿Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista? Sí. ¿Dónde reside? Ya sabemos. ¿Qué pasa? Puede estar colonizando y por qué situaciones se transforma en un patógeno. Porque cambia la microbiota, porque hay una infección, porque el paciente tiene está predispuesto, porque está inmunodeprimido, por ejemplo. ¿Y qué patología me puede producir? Estas. Es lo más importante que ustedes se tienen que acordar de esta. Me puede producir infecciones de piel y partes blandas, me puede producir dentro de esas infecciones que sean más profundas, puede viajar por la sangre, puede producir metástasis en otros órganos y infecciones más complicadas, o me puede producir algunas infecciones que están relacionadas con la producción de toxinas. Bueno, ustedes saben que en la piel, si hacemos un corte, tenemos la epidermis, la dermis, la fascia superficial, el tejido subcutáneo, la fascia profunda y el músculo. Si bien Estáfilo, que comienza con una infección, a lo mejor simplemente de este folículo piloso y todo lo que es la parte superficial de la piel, tienen todas las herramientas, por todos esos factores de virulencia que venimos viendo, de ir ganando profundidad y llegar hasta el músculo y hasta el hueso y producir una osteomielitis. Por eso es muy importante no subestimar las infecciones por Staphylo aureus a nivel de piel, hay que darle un tratamiento correcto, porque es un microorganismo que puede ir invadiendo y llegar hasta el músculo o el hueso. Si tenemos una foliculitis simple, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué ven? Foliculitis, ¿qué significaría? Estamos hablando de la infección del folículo piloso. ¿Y qué vemos? Vemos pústulas superficiales localizadas alrededor de los folículos pilosos. ¿Alguna vez han visto algún tipo de infección así? Sí, todos alguna vez hemos tenido una foliculitis o hemos visto una foliculitis en otra persona, es una de las infecciones de piel más comunes.
Otro tipo de infección también bastante común, sobre todo en los niños, es el impétigo. ¿Han escuchado hablar del impétigo? El impétigo se caracteriza porque se forman unas ampollitas a nivel, por ejemplo, de los niños, a nivel de los muslos. Esas ampollitas se infectan con estáfilo que comienza a producir pus y se comienza a sintetizar, a secretar una sustancia de tipo amarillenta. Alguna vez pueden haber visto que algunos niños tienen como esas ampollitas que se llaman melicéricas, que son amarillitas, porque tienen un líquido amarillento y están sobreinfectadas y están infectadas con estafilococcus. Es otro tipo de lesión muy característica. Cuando ya hablamos de una lesión un poquito más complicada, no solamente se afecta el folículo piloso, sino que también se afecta el tejido circundante. En ese caso hablamos de un forúnculo, y cuando varios forúnculos se unen y producen este tipo de infección, como están viendo en el cuello de esta persona, hablamos de un antrax o carbúnculo, que es una infección profunda, que tiene fiebre, dolor intenso y una cicatrización muy lenta por la gran cantidad de pus que produce este microorganismo. Ustedes van viendo la complejidad de las infecciones de pericarditis blandas. Comenzamos con una foliculitis, pero puede ir avanzando. También otro tipo de infecciones, estas bacterias tienden a formar abscesos. Muchas veces habrán visto ustedes que hay personas que tienen abscesos después de una inyección o porque esa persona ha sido sometida a una cirugía y se le forma un absceso en la zona donde ha sido la incisión, porque tienen la tendencia a formar, como les decía, mucha pus. También las mamás que están dando de mamar, se puede producir un absceso a nivel de la mama o también a nivel de las heridas quirúrgicas, como les venía diciendo. Cuando vamos avanzando en la complejidad, también el paciente puede presentar una celulitis. Acá ya me está afectando el tejido subcutáneo, penetran por cualquier abertura, las capas de la piel se enroquecen y se vuelven sensibles al tacto, tienen dolor, calor, eritema, edema, todos los signos de una inflamación. Cuando el tejido se infecta, se presentan muchos signos relacionados con la inflamación. ¿Cuáles son? Dolor, calor, eritema, edema, y aparte es un líquido que seguramente todo eso abajo tiene muchas veces una colección de pus. Seguimos avanzando. Si me afecta el músculo, me puede producir una fascitis necrotizante, y la fascia suele afectar las extremidades. Ven cómo esta persona está realmente complicada. Y bueno, es otra de las presentaciones que podemos tener en piel. El problema, si en realidad sí es que me puede producir una infección de piel y que me puede ir avanzando dentro de las distintas capas y llegar al hueso, como les decía, pero lo importante acá es que la piel es su puerta de entrada y que el estafilococcus tiene todas las herramientas para multiplicarse dentro de los polimorfos nucleares. Por eso es que en los últimos trabajos de investigación a estos polimorfos nucleares se les puso el nombre de caballo de Troya. Ustedes saben lo que es un caballo de Troya. ¿En qué película lo vieron? ¿Ah? ¿En qué película vieron el caballo de Troya? ¿Ah? En Troya. Bien. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan cómo era la película? Y la bacteria queda dentro del neutrófilo y se esconde y va a. Muy bien. Entonces el neutrófilo se transforma como una especie de bomba porque tiene todas las bacterias multiplicándose adentro y cuando quiere complicar una infección tiene todas las herramientas para hacerlo y explota en el momento en que él decide hacerlo. Por eso es que ahora todo se refiere a que los polimorfos nucleares llenos de estafilococcus representan verdaderos caballos de Troya. ¿Cuáles son las funciones de los neutrófilos? ¿Por qué es que tiene tanta injerencia en el sistema inmunológico el hecho de que este microorganismo tenga esa capacidad? Acuérdense que los neutrófilos intervienen en la quimiotaxis, en la fagocitosis, en la producción de especies reactivas de oxígeno, en la producción de citocinas, en la secreción de péptidos. O sea, ninguna de estas funciones no están muy bien cumplidas si están el estáfilo utilizando su maquinaria para multiplicarse él dentro del polimorfo nuclear.
Entonces, ¿qué pasa con con estáfilo dentro de un polimorfo nuclear? Es fagocitado por los neutrófilos, resiste la acción de las sustancias reactivas como la superóxido de glutasa, resiste la acción de la lisocima porque produce cambios a nivel del ácido uránico, resiste los péptidos antimicrobianos, incrementa la carga positiva y disminuye la afinidad de los leucocitos por las bacterias. Todas estas son herramientas que tiene el estáfilo dentro del polimorfo para poder multiplicar. Bueno, este es otro paper donde nos vuelve a repetir todo lo que venimos viendo, cómo penetra, cómo se disemina, cómo llega a los diferentes órganos. Les dejo el paper para el que tenga la inquietud de leerlo. Hemos dicho que otra de las infecciones muy importantes son las infecciones asociadas a catéteres. Como el catéter es un dispositivo que tiene una estructura de tipo poliestireno, plástico, el estáfilo que produce biofilm se puede unir perfectamente al catéter. Lo puede hacer en su parte externa por la producción de biofilm o lo puede hacer en su parte interna. Y ya van a ver en el laboratorio cómo vamos a identificar esas infecciones, si están o no están asociadas a catéteres, porque muchas veces determinar si están o no están asociadas a catéteres es una gran herramienta que tenemos, porque muchos catéteres no se pueden retirar. Hay pacientes oncológicos que tienen un catéter permanente por el que se les pasan todo lo que es la droga para la quimioterapia, y en esos pacientes sería realmente muy poco práctico o muy riesgoso estarles retirando el catéter. Entonces ya van a ver que el estáfilo es uno de los principales agentes etiológicos de las infecciones asociadas a catéteres, y que ustedes tienen herramientas para determinar si realmente es el catéter o no lo es. Y en base a eso el médico tendrá el criterio si lo tiene que retirar o no lo tiene que retirar. También otro dato importante es que dentro de los Staphylococcus, del género Staphylococcus, tenemos algunas especies coagulasa negativas, como Staphylococcus saprophyticus, que es uno de los principales agentes etiológicos de las infecciones urinarias. Pero también puede haber una infección urinaria por Staphylococcus aureus. Lo que se sabe es que cuando un paciente tiene una infección urinaria por Staphylococcus aureus, no es en un alto porcentaje de los casos, les diría en casi todos los casos, no va a ser por vía ascendente, como decíamos la clase pasada también. El estáfilo coloniza la uretra, asciende a la vejiga y le produce una infección urinaria. Ese no es el camino que seguiría un estáfilo aureus. En la mayoría de los estáfilos aureus, las infecciones urinarias vienen por diseminación hematógena. Quiere decir que el foco infeccioso está en un punto, estáfilo por sangre llega al riñón y muchas veces nos puede producir un absceso renal. Así que si ustedes aíslan a partir de una orina un Staphylococcus aureus, tienen que hablar con el médico para que, porque en una de esas hay algún foco infeccioso que el médico no haya tenido en cuenta, para que ahora ustedes encuentren ese Staphylo aureus en la orina. Bueno, como les decía, también me puede producir osteomielitis y también me puede producir artritis. La artritis séptica me produce una rápida destrucción articular y es una urgencia médica. Y la osteomielitis, el paciente presenta escalofrío, fiebre, dolor de los huesos, enrojecimiento, hinchazón. Hay imágenes radiológicas que me ayudarían a conocer o que son una herramienta importante que acompañen a los signos de infección. Ya van a ver ustedes cuando vean los talleres de infecciones de piel y partes blandas en qué tipo de infección es muy importante, no solamente el cultivo, sino también alguna imagen o algún ensayo adicional que nos pueda decir que estamos frente a ese proceso infeccioso. También es muy común la neumonía por Staphylo aureus, la neumonía de los pacientes de la comunidad, que es lo que se conoce como NAC, neumonía asociada a la comunidad. Uno de los principales agentes etiológicos es Staphylococcus aureus. El paciente presenta fiebre alta, problemas en la respiración, tos y una expectoración de tipo sanguinolenta, y cuando hacemos el cultivo nos damos cuenta que ese paciente tiene un Staphylococcus aureus. Bueno, con respecto a las toxinas, estas toxinas son pirogénicas, o sea, como les decía, pueden producir fiebre en el paciente. Tenemos toxinas exfoliativas, enterotoxinas y la toxina del síndrome del shock toxin.
¿Por qué decimos que estas toxinas tienen actividad de superantígeno? ¿Qué va a pasar? Estas toxinas se unen al complejo mayor de histocompatibilidad y activan una gran cantidad excesiva de linfocitos T, como están viendo acá. Esos linfocitos T producen una gran cantidad de citocinas y esas citocinas pueden alcanzar la sangre y producir efectos adversos porque hay una respuesta inmunológica muy exacerbada y en muchos casos puede llevar a la muerte. Ustedes han visto en inmunología lo que significa esta gran respuesta inmunológica. Esto es simplemente un repaso. Luego puede producir el síndrome de la piel escaldada. ¿Qué pasa? La toxina rompe los dermosomas del estrato granuloso de la epidermis. Las células están muy unidas. Puede romper esos dermosomas y miren cómo está este bebé con una piel perfectamente descamada. En ese caso, esta toxina actúa a distancia, entonces no vamos a ir a hisopar, por ejemplo, la piel descamada del bebé, sino que vamos a investigar cuál es el verdadero foco de infección en el que produjo la toxina y a distancia actuó a nivel de la piel. El síndrome del shock tóxico, que también es producido por una toxina que es la SST1, también el paciente tiene fiebre, puede tener hipotensión, hay una descamación de la piel. Y está relacionada con mucho tiempo, se relacionó en las mujeres con el uso de tampones, no es la única causa, pero también puede ser porque hay una complicación en una herida, en un absceso, etcétera, que se produce una gran cantidad de toxinas y actúa a distancia. Y luego las enterotoxinas consumidas directamente por los alimentos, que tenemos una gran cantidad de estas enterotoxinas. Lo importante es saber que los síntomas se inician de forma súbita, el paciente presenta náuseas, vómitos y a las 2 a 8 horas de haber ingerido el alimento ya comienza con toda la sintomatología. Acuérdense que esta es la gran diferencia entre consumir un alimento que ya tiene la toxina preformada y consumir un alimento que está contaminado con una bacteria que produce la toxina a nivel del intestino. En ese caso vamos a tener un periodo de incubación de 24 a 48 horas. En este caso, un periodo de incubación muy corto, de 2 a 8 horas. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que la patogenicidad de Staphylo aureus se considera un proceso complejo y multifactorial. ¿Sí o no? Sí. ¿Es el resultado de la acción combinada de diferentes factores de virulencia? Sí. Los factores de virulencia se expresan coordinadamente durante la fase de la infección. ¿Qué les parece? O sea, cuando tenga que colonizar, ¿qué va a expresar? Va a tener muy bien expresados todos los factores que interfieren en la adherencia. Los ácidos teicoicos, los lipoteicoicos, las proteínas que forman parte de ese complejo MSC, que se tiene que incluir al colágeno, todo eso está relacionado con su colonización. Luego va a tener que evadir las defensas del huésped, verá con qué factores de virulencia lo logra, se va a tener que multiplicar, se va a tener que diseminar y otro factor muy importante del Staphylococcus es su capacidad de persistir. Es una bacteria que tiene una plasticidad genética tan enorme que tiene la capacidad de persistir dentro del organismo y reinfectar cuando encuentre el momento adecuado. Esto es simplemente porque muchos de los chicos que puedan llegar a hacer biología molecular o investigación van a ver que cuando clasificamos a los Staphylococcus o los investigamos por biología molecular, hay un gen muy importante que es el gen AGGR. Este gen es un gen regulador. Es un regulador de cómo van a ir operando los diferentes factores de virulencia de acuerdo a las necesidades del Staphylococcus. Este operón consta de dos unidades que se denominan RNA2 y RNA3. La RNA2 tiene 4 genes, como ustedes están viendo acá. Este gen AGRD exporta una sustancia que se llama AGRD y este AGRD es un precursor del péptido inductor. Cuando nosotros en la clase pasada hablábamos de quorum sensing, ¿recuerdan?
Decíamos que las bacterias tienen sustancias químicas que les permiten censar la densidad de la población. Si en una comunidad de estafilococos estoy censando que mi población tiene una determinada concentración y que voy a necesitar desplegar ciertos factores de virulencia, se va a activar la producción de este péptido inductor, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer este péptido inductor? Va a activar la expresión, como ven acá, de RNA3 y se van a secretar toxinas, enzimas y otros factores de virulencia que necesita estafilococo. Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo las bacterias tienen todo perfectamente calculado, y que realmente están comunicadas en comunidades bacterianas y que hay sustancias químicas, que son estos sensores, que me van a detectar la densidad de la población y en base a eso la bacteria va a ir produciendo los factores de virulencia que vaya necesitando. ¿Se entiende? Bueno, el desarrollo de biopelículas, estoy segura que lo vieron bien en detalle en microbiología general con el profesor Nieto, ¿sí? Que les da una clase de biofilm, les explica qué es una célula en estado planctónico, cuál no lo es, cómo se adhieren a una matriz inerte, cómo comienzan a multiplicarse, después se pueden desprender. ¿Se acuerdan de cómo se formaba el biofilm? Bueno, básicamente hay 4 estadios, el 1 y el 2, donde hay una unión de las células a una superficie que puede ser biótica o abiótica, o sea, se puede unir una célula del huésped o se puede unir un catéter para producir biofilm, cualquiera de las dos superficies, que es lo que estamos viendo acá. Ahí, cuando se unan a las células, que van a desplegar todo lo que venimos diciendo que es este complejo, ¿se acuerdan? Bien. Luego se produce un crecimiento del biofilm, la proliferación y la maduración de las células dentro del biofilm, que va a estar conformado por agua, la matriz, el hipocálix, otras bacterias, lo que venimos hablando, y luego se produce un desprendimiento y la liberación de las células del biofilm hacia afuera. Esos serían los 4 estadios que tiene la célula. Otro concepto importante que también tenemos que tener en cuenta en pacientes que pueden estar internados con un cierto grado de gravedad es no perdernos de encontrar estas variantes nutricionales de Staphylococcus que me pueden crecer en la placa como colonias puntiformes. Si a un cultivo de Staphylococcus normalmente uno le da 18 a 24 horas, pero muchas veces los podemos dejar 24 horas más a temperatura ambiente y podemos notar que desarrollan unas colonias puntiformes que forman parte de la población bacteriana. Por eso que muchas veces decimos que una población bacteriana no es homogénea, sino heterogénea. ¿Me sigue? Quiere decir que no necesariamente todas las células que componen una población bacteriana son idénticas. Por ejemplo, yo en una población de Staphylo puedo tener las colonias propiamente dichas que venimos estudiando y una subpoblación, por eso hablamos de una población heterogénea, de colonias puntiformes, que son estas variantes pequeñas de Staphylococcus, que también tengo que estudiar y que me pueden producir también procesos infecciosos. Por eso es que es importante tenerlos en cuenta. Dice, durante la infección aguda, la bacteria tiene alto nivel de expresión de AGR y regulación de toxinas que causan una reacción inflamatoria, que es lo que veníamos viendo. Pero en el curso de una infección crónica, la bacteria aplica mecanismos de adaptación para resistir la degradación celular. Y en ese mecanismo de adaptación que aplica es que se encuentran estas variantes de colonia pequeña que pueden revertir al fenotipo agudo y causar un nuevo episodio de infección. O sea que estas variantes de colonia pequeña son las que están íntimamente relacionadas con la persistencia del estafilococo en las infecciones crónicas. Bueno, entonces llegamos al final de la clase y nos preguntamos, ¿Staphylococcus aureus es un patógeno exitoso? Ya que todos hablamos de éxito, ahora le pongamos este nombre, Staphylococcus aureus. Es capaz de sobrevivir dentro de las células inmunitarias, por eso es exitoso. Presenta una alta adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, es oportunista. Las infecciones persistentes están relacionadas con la capacidad de esconderse dentro de estas cepas hipermutadoras, y las características convierten a Staphylococcus en uno de los patógenos más exitosos de la historia. O sea, no hay ninguna bacteria
bacteria que tenga esa capacidad de mutar y de adaptarse y que pueda persistir dentro del organismo como Staphylo aureus. Bueno, como para ir terminando, los quiero ir haciendo pensar en conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Cuando nosotros pensamos en patógenos humanos, empezamos a pensar en cómo vamos a intervenir en algunos programas de salud, porque nosotros como profesionales no podemos estar aislados de la realidad. ¿No es cierto? Yo no puedo estudiar todos los factores de virulencia del Staphylo y hacer un diagnóstico perfecto, tener una biología molecular, pero no interactuar con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, tenemos que empezar con el comité de infecciones de nuestro propio hospital y podemos seguir avanzando con otros programas de vigilancia, o por lo menos leerlos y saber que existen. Uno de estos programas es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, tienen estos programas de resistencia, de vigilancia de la resistencia. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar, por ejemplo, en América, que es un programa que está regulado por la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud? Tenemos la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros como argentinos vamos a mirar primero hacia la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué tenemos que vigilar? Enterobacterias, que ya van a ver la próxima clase, que ahora se llaman enterobacterales, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué pasa con Staphylococcus aureus? Cuando vemos los patógenos prioritarios para las organizaciones de salud, vemos que los dividen en 3 estados prioritarios y que Staphylococcus aureus está en el estado prioritario 2. Quiere decir que tiene una prioridad alta. Estos tienen prioridad crítica, estos tienen prioridad alta y estos tienen prioridad media. ¿Qué significa que tengan prioridad alta? Que no nos basta con aislar un Staphylococcus aureus en el laboratorio, sino que tenemos que saber qué tipo de resistencia tiene ese patógeno. Porque los programas de vigilancia me indican que yo los tengo que vigilar. Entonces, fíjense en esta diapositiva cómo le llaman el asesino desconocido. El nombre es un poco tétrico, pero realmente es un asesino desconocido porque con toda la batería de factores de virulencia que tiene, si adquiere mecanismos de resistencia, muchas infecciones son muy difíciles de combatir. ¿Sí? Entonces tenemos que saber eso, no solamente que lo tenemos que identificar y estudiar, sino que también vamos a tener que conocer sus mecanismos de resistencia. Les voy nombrando para que ustedes lo vayan incorporando. Dentro de la resistencia de Staphylococcus aureus está la meticilino resistencia, que ya van a ver en la clase de antibióticos en qué consiste. Cuando la bacteria tiene meticilino resistencia, las siglas que utilizamos son MRSA, o sea, hablando de Staphylo aureus meticilino resistente. Y ustedes cuando terminen la materia van a salir diciendo, este tiene un MRSA, este no tiene un MRSA, y van a saber perfectamente qué es. Yo ahora se lo estoy incorporando al título informativo. ¿Qué significa meticilino resistencia? Es una bacteria que ha sufrido una mutación a nivel de los receptores de los beta-lactámicos y de esa manera ningún beta-lactámico encuentra su sitio de unión. Por lo tanto, es una bacteria que va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué tiene tanta importancia que sea resistente a los beta-lactámicos? Porque los beta-lactámicos son antibióticos que tienen un amplio espectro y son muy poco tóxicos. Entonces son antibióticos que se utilizan muchísimo para el tratamiento. Que una bacteria sea resistente a los beta-lactámicos muchas veces nos puede complicar. No siempre, pero nos puede complicar. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar, que es lo que ustedes tienen que saber, esos Staphylococcus MRSA? Porque cuando ustedes piensen en una muestra clínica que les llega al laboratorio o en un sitio en el cual ustedes están tomando la muestra, ya no van a pensar solamente en un estáfilo, van a pensar en un estáfilo meticilino resistente, que es lo que realmente queremos, nosotros lo queremos encontrar, no es lo mejor encontrarlo. Pero en la mayoría de los casos, porque ya el porcentaje de resistencia es altísimo, no solo van a encontrar un Staphylo aureus, sino un MRSA, un Staphylo aureus meticilino resistente, ¿entienden? ¿Dónde lo vamos a encontrar?
pueden estar asociados a la comunidad. Mucho tiempo se pensó que estas cepas eran intrahospitalarias, pero ya sabemos que no. Asociado a los hospitales, a bacteriemia, sepsis, herida quirúrgica. O sea, cuando tome un hemo, voy a decir, puede tener un MRSA. Cuando tome una muestra de una herida quirúrgica, no voy a decir, debe tener un estafilococcus, capaz que tiene un MRSA. Vamos completando la información. La presentación clínica, neumonía, foliculitis, todas las patologías que venimos viendo, y está transmitido principalmente por las manos de los trabajadores de la salud. O sea, no solamente me van a transmitir un estafilococcus, sino un MRSA. ¿Qué pasa con la toxina de Pantón-Valentin? ¿Se acuerdan que hemos visto dentro de las toxinas formadoras de poros, la última que llamamos PBL? Bueno, los pacientes pediátricos que tienen infecciones de piel y partes blandas, muchas veces estos niños tienen infecciones muy invasivas. Y cuando aislamos el estáfilo en el laboratorio, nos damos con que es un estafilococcus meticilino resistente y que además tiene esta toxina PBL que produce poros en la membrana celular. Bueno, acá les dejo una diapo para que vean cómo es. Miren, fíjense cómo las bacterias van adquiriendo genes y cada vez se van comportando como más virulentas. Si se fijan en este esquema, yo tengo un estáfilo sensible a meticilina, que no se llama MRSA, se llama MSSA, Staphylococcus sensible a meticilina. Por un fago adquiere la toxina Pantón-Valentin, que es la que nos va a producir la lesión a la célula, y luego adquiere un gen que está en forma de cassette, que ya lo vamos a ver en la clase de resistencia, y con esa adquisición se transforma en un Staphylococcus meticilino resistente y productor de PBL. Entonces fíjense que la plasticidad genética nos va llevando a tener cepas cada vez más virulentas y con resistencia a los antibióticos. También es importante conocer que yo puedo estar colonizada con un estáfilo e interactuar con muchos otros seres vivos y diferentes animales. O sea que lo puedo transmitir al cerdo, a la vaca, a los roedores, a los caballos, a los conejos. Ustedes ven acá la gran variabilidad a las aves, que a partir de un humano hay un intercambio con algunos o una transmisión directa, solamente por ejemplo del cerdo al hombre. Pero en el caso de, a ver qué tengo acá, de un caballo puede ser viceversa, o en el caso de una vaca es más reversible la situación. Bueno, otro concepto importante que vamos incorporando es pensar cómo se disemina. Yo tengo un Staphylococcus, está bien, por las manos del personal sanitario lo puedo transmitir a otros pacientes, ya he visto que lo puedo transmitir a otros animales. Entonces, si eso está sucediendo, ¿qué quiere decir? Que no podemos pensar en el ser humano como un ser humano aislado. Yo no puedo decir, yo tengo un MTR y me salgo yo, tomo antibióticos yo, lo hago yo solito, no. Por eso es que están los programas de control de infecciones y los programas de defensa de la resistencia a los antimicrobianos y estos programas combinados que asocian el medio ambiente, los animales y el hombre. Entonces lo que hablamos ahora es del concepto de una salud. La salud no es solo del humano, no es solo de los animales, no representa solo la contaminación ambiental, sino el hombre como parte de tres situaciones: el hombre, los animales y el medio ambiente. Entonces lo que están viendo acá son las siglas de las organizaciones que tienen un punto de vista holístico, integrado y multisectorial, donde hablamos del concepto de una salud. Eso lo vamos a ver a lo largo de todas las clases, cómo el hecho de tener nosotros una infección puede impactar en otras áreas, en el medio ambiente y en los animales. Fíjense, este es un niño que ha ido a una granja, está jugando con un cerdito, como acabamos de ver. ¿Y qué pasa? El cerdo le transmite al niño un Staphylococcus que corresponde al tipo clonal ST398. ¿Por qué les explicaba recién yo lo del core de color amarillo, que son los genes conservados? Muchas veces cuando uno hace estudios de epidemiología molecular, lo que quiere saber es qué clones están circulando en una determinada región. Entonces yo puedo decir que en el cerdo el clon predominante es el ST398, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegué yo a saber que ese clon es el ST398? ST significa secuencio tipo,
son secuencias de material genético que se encuentran en el core de la bacteria, o sea que siempre están. Y cuando uno hace estudios de epidemiología molecular, lo que hace es detectar esos genes. Cuando uno detecta esos genes con una serie de herramientas bioinformáticas, que ustedes ahora cada vez van a ir conociendo más, podemos llegar a conocer de qué tipo clonal estamos hablando. ¿Se entiende? Bueno, en el cerdo, que es un linaje genético adaptado al cerdo, que ha saltado a los humanos, es un linaje genético que tiene mayor virulencia y mayor resistencia a los antibióticos. Por eso la peligrosidad de que un niño se contagie con este tipo de estafa. Otro tipo de clones que están circulando son los clones de tipo ST5, que son clones que tienen un KC4, que ya lo vamos a ver en la clase de antibióticos, y que son productores de Pantone Valentine. ¿Qué significa? Que los niños que se infecten con ese clon ST5 pueden estar más propensos a que en esos niños se desencadenen infecciones invasivas. Entonces, por eso se sabe perfectamente cuáles son los clones que están relacionados con infecciones invasivas. ¿Qué va a pasar? Este clon tiene una alta transmisibilidad en la comunidad, tiene una gran capacidad de causar infecciones invasivas y tiene la capacidad de expresar ciertos fenotipos de resistencia a otros antibióticos muy utilizados en el estafilococo, como la vancomicina, que también vamos a ver en la clase de antibióticos, pero que ustedes tienen que ir sabiendo que los estafilococos resistentes a vancomicina también son un problema para las cepas multiresistentes, porque no tenemos muchos más antibióticos para tratar. Fíjense, cuando hablamos de un Staphylo aureus meticilino resistente en Argentina, estas son las redes de vigilancia argentina. Vamos a ver, en el país, a nivel de sangre, podemos tener un 40% de Staphylococcus meticilino resistente, y de muestras aisladas de piel y partes blandas, casi un 58% de cepas meticilino resistentes. Si yo en piel y partes blandas tengo un 60% de MTR, ¿qué significa? Que de todas las muestras de piel y partes blandas que analice, en un 40% voy a pensar solo en un estáfilo meticilino sensible y en un 60% voy a pensar en un MTR. Es altísimo el porcentaje. ¿Cuál es el impacto clínico? Que también lo vamos a ver en la clase de antibióticos, que cuando las cepas son MTR y tienen resistencia a muchos otros antibióticos, el antibiótico de elección que me queda es la vancomicina, como les venía diciendo. La vancomicina es otro mecanismo de resistencia en el cual, como son muchísimos los mecanismos de resistencia y muchísimas las enzimas involucradas, ustedes a lo largo de esta materia no van a ver todos los mecanismos de resistencia. Lo que van a ver son los mecanismos de resistencia que tienen impacto clínico y van a aprender a razonar las diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando yo recién les expliqué que puede haber un estáfilo MTR, que hemos dicho que hay una mutación en una proteína que es donde se unen los antibióticos. Entonces, como la unión es llave cerradura, al haber una mutación y un cambio conformacional, el antibiótico no se une. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es un tipo de mecanismo de resistencia. Otro tipo de mecanismo de resistencia que pueden tener en el estáfilo es lo que se conoce como trampa de afinidad. En vez de que haya una mutación a nivel del sitio blanco, se producen sitios blancos falsos. Y por eso se llama trampa de afinidad. Fíjense cómo las bacterias generan herramientas para sortear los antibióticos. Entonces, al producir estas trampas de afinidad, que se las voy nombrando, pero las vamos a ver en la clase de antibióticos, ¿qué pasa? El antibiótico se une a un sitio blanco falso y por lo tanto no puede ejercer su acción. Eso básicamente es el concepto de una trampa de afinidad. Entonces, si lo que normalmente hace un antibiótico como la vancomicina es unirse a ciertos aminoácidos como la D-alanina, lo que hace la bacteria es producir muchísimos dímeros de alanina en una zona que no es la zona correcta. Entonces viene el antibiótico y se une, pero no puede ejercer su acción. En ese caso vamos a tener cepas resistentes a vancomicina y tendríamos que ver con qué antibióticos se las podría tratar. Bueno, para que ustedes vean la importancia del lavado de manos, que es la principal herramienta que tenemos, porque ya no tenemos muchos más antibióticos nuevos,
El 2 de octubre es el Día Mundial de la meticilina-resistencia porque es realmente una problemática que nos afecta a todos. Entonces ya tiene su Día Mundial. Bueno, ¿cuál sería el rol del microbiólogo? ¿Qué tienen que hacer ustedes desde el laboratorio para este tipo de infecciones? Colaborar en el entrenamiento del personal de salud. Cuando ustedes estén de guardia, ahora como estudiantes, cuando se reciban y vayan a trabajar a las clínicas, a los hospitales, a los CAPS, en cualquier lugar donde ustedes interactúen con el personal de salud, tienen que colaborar en este entrenamiento. Tienen que participar en las campañas de concientización y entendimiento del problema, que es lo que nosotros hacemos desde la cátedra. Ya en alguna de las próximas clases los chicos les van a explicar bien, porque ustedes acuérdense que ahora tienen que hacer prácticas sociales educativas, en las que pueden sumarse a una línea de extensión de alguna materia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en algunas líneas y una de esas es esta, es disminuir, participar en las campañas de concientización y entendimiento de la resistencia a los antimicrobianos. Lo hacemos, lo venimos haciendo, acá lo tienen al profe Juan Martín y a la profe Carolina, que como les decía ahora tiene dengue. Bueno, ellos toman muestras, participan en los programas de lavado de manos, concientizan a la gente, a las personas que están en los hospitales. Tenemos una excelente acogida, se implementan los planes estos de sanitización y lavado de manos a todo el personal. Así que bueno, realmente es muy lindo lo que estamos haciendo. Si se quieren sumar, después los chicos les pueden explicar. Bueno, y llegamos al final, como siempre, al diagnóstico del laboratorio. Como venimos viendo, ¿qué hacemos? Muestras, cultivos y distintas herramientas. Podemos hacer propiedades bioquímicas básicas o galerías API, que ya las van a ver. Podemos trabajar con sistemas automatizados para identificar el estafe o su prueba de sensibilidad. Podemos aplicar proteómicas si tenemos acceso a un monitor, que ahora les va a explicar el profesor. Y podemos hacer antibiogramas por métodos manuales o automatizados y llegar a identificar todo esto de lo que venimos hablando. ¿Tienen alguna duda? Bueno, listo.